Es una iniciativa que es a título personal, pero espero reunir el consenso de varios compañeros posteriormente. Forma parte de una discusión que se va a dar cuando se integre todo el paquete económico para el siguiente año. El objeto es transparentar la composición del precio de la gasolina y hacer más difícil que los aumentos se den sin conocimiento del Congreso. Tendría que avisarse al Congreso en qué sentido van a ser los aumentos, de qué tamaño y cuándo van a ser esos aumentos. Insisto, es una iniciativa que presentamos ahora para que ya esté incluida en las discusiones del paquete económico del próximo año. Será a partir del próximo año, pero el desliz ha sido desde hace 2 o 3 años. Indudablemente una de las cosas que más hemos resentido es el desliz de los precios de la gasolina. Si apuntamos a la mejora económica de este país, no podemos seguir pensando que nos justifica decir que el precio de la gasolina en otros países es más caro que en México, porque las condiciones de vida y de salario de otros países son totalmente diferentes a las de México. Entonces, la proyección del Estado con respecto a los combustibles, su precio, qué es lo que necesita el país para salir adelante, tiene que contemplar esa diferencia que hay entre los salarios de otros países y el ingreso en México. Esa diferencia que hay entre las condiciones en las que se producen las gasolinas en otros países y cómo se producen en México. También, ¿no? El subsidio es el componente principal de este precio de la gasolina. Tenemos que estar atentos a eso, pero lo que la iniciativa propone es un mecanismo que creemos nosotros puede ayudar a que ese subsidio se maneje en términos que no signifiquen ningún riesgo para el país y que al mismo tiempo no signifiquen un incremento constante, sorpresivo para la economía mexicana. Diputado, ayer el diputado Zamora decía que habían más de 70 aumentos y no los 30 y tantos que dice el Ejecutivo Federal, que los aumentos se registran más de los que se aceptan. Así es, y sobre todo en función del diésel. El diésel es un combustible que permitía antiguamente, hace ya muchos años, permitía una mayor competitividad. Los sectores que más combustible consumían tenían en el diésel una alternativa más económica. Hoy el diésel cuesta casi igual que el precio de la gasolina y lo que tenemos es rezago económico y rezago en producción. Eso es lo que pretendemos solucionar. Diputado, el hecho de que los funcionarios públicos, bueno, hay una élite que vive muy cómodamente con altos salarios, los hace estar fuera de la realidad de 110 millones de mexicanos que apenas van con el mínimo. Mire, yo creo que hay de todo. Los diputados tenemos sin duda un alto salario y creo que la omisión de no estar al pendiente y de lo que está pasando realmente en el día a día de los mexicanos es una tentación en la que cae pues uno que puede ser diputado o puede ser senador o puede ser director de una empresa paraestatal o puede ser director de una dependencia de gobierno. Yo creo que el hecho de tener un salario alto dentro del gobierno implica una mayor responsabilidad, no una menor responsabilidad. Implica al contrario, estar mucho más al día de lo que está pasando efectivamente en la sociedad y no al revés. Diputado, en esta iniciativa que se va a presentar, ustedes contemplan también el gas porque ya anunciaron que se van a incrementar los precios cada mes. En estos momentos se enfoca fundamentalmente a gasolinas. Diputado, respecto al tema de seguridad nacional, la ley de seguridad nacional, ya hay más voces ciudadanos, particularmente de quienes han sido víctimas de la violencia, como el señor Soralinde y el caso del poeta Sicilia, que están reclamando que repiensen bien esta iniciativa, que no la aprueben tan a no el vapor. ¿Qué les diría? Yo creo que la iniciativa, por supuesto, está repensada. He estado oyendo las expresiones de cosas como, por ejemplo, que es una ley que declara el estado de sitio, nada más falso. No encuentro una sola mención en ese sentido. Que es una ley que le da facultades omnímodas al presidente, nada más falso. Esta ley regula específicamente cuáles son los momentos o cuáles son los tipos de acción a los que no puede entrar el ejército, laborales, políticos, electorales, y deja terminantemente prohibida la participación del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, en este tipo de conflictos. Se dice que le da facultades en todo momento al presidente, al contrario, por primera vez crea todo un proceso al que el presidente tendría que sujetarse. La diferencia sí está en que se crea un organismo para esto, que es este
Consejo de Seguridad a partir del cual se harían esas declaratorias. Es una ley que se está discutiendo, que está admitiendo aportaciones todavía, que tiene el ánimo de mejorar lo que se ha presentado y sobre todo tiene el ánimo de crear hoy regulación, medidas, controles para lo que en la práctica se está haciendo sin medida y sin control. Hoy se dispone libremente, vayan tantos batallones a San Fernando, hágase esto. Hoy hay víctimas inocentes en esta lucha contra la delincuencia organizada, no hay a quien responderle, no hay quien les responda. Esta ley, al contrario, en mi opinión, regula todas esas cosas, pero no es una obligación, es una ley que se está discutiendo. Pudiera acordarse y pudiera no acordarse. Diputado, indudablemente está buscando consensos. Al PRD parece que no le convence esto, y hoy viene su plana mayor y anuncia movilizaciones ciudadanas. ¿Esto va a intimidar a los diputados para que no la aprueben la ley? De ninguna manera. Lo que valdría la pena es primero que estudiaran muy bien de lo que están hablando, porque yo, insisto, estas cosas como estado de sitio, mordaza, facultades absolutas, etcétera, no las veo en la ley. ¿Cuál es la intención de los periodistas de calificarlas? No puedo prever cuáles sean las intenciones de un grupo parlamentario. Entiendo que tiene que haber disidencia, pero es decir, quienes estén de acuerdo y quienes no, pero como en todos los congresos, pues tiene que llegar un momento en que si ya está suficientemente discutido, se vote. Pero estas críticas Pero también la vienen de prisa, senadores diputado. priistas como La Bastida. Como Son bienvenidas. En el PRI mismo hay una discusión alrededor de la ley, discusión que nunca hemos negado ni rechazado. Nosotros estamos conscientes de una necesidad. Es absolutamente indispensable regular y normar lo que hoy no tiene ni regulación ni norma. Diputado, pero la pregunta es, ¿por qué la prisa? ¿Por qué tiene que salir antes del viernes o el viernes? Yo no veo tal prisa. Las comisiones están trabajando, la comisión creó un grupo de trabajo, la Junta creó un grupo de trabajo, el grupo de trabajo ha enviado ya el resultado de su comisión y se está estudiando. Yo no sé si vaya a salir antes del viernes. Lo que sí sé es que es indispensable que haya una ley de seguridad nacional. Omar Aguilar. Presidente, sobre la reforma política, ¿hay tiempo para que se apruebe en este periodo o también se va a pedir un periodo? Yo considero que si nos está llegando apenas hoy, es sumamente difícil que pueda aprobarse en este periodo. Por último, Maxi Peláez. Diputado, yo nada más quisiera que me precisara si habría las condiciones para que esta ley de seguridad nacional, en lugar de dividir más a legisladores de ambas cámaras, se fuera al extraordinario, como también lo señala el PRD. Hay esa posibilidad, como hay la posibilidad de que pueda ser votada si alcanza un consenso. El trabajo fundamental de los señores legisladores no es quejarse de lo que hay, es sentarse a discutir lo que hay. No es presumir que una ley tenga tal o cual cosa que no me conviene, sino acercarse a ver efectivamente qué de lo que hay en la ley sirve, qué le sirve al país, no qué nos sirve a nosotros. Y en ese sentido, pues yo creo que la obligación fundamental es estudiar muy bien la ley, discutir con amplitud la ley y si hay tiempo, por supuesto, votarla. La Cámara de Senadores tuvo su oportunidad y nos envió una minuta en los términos en los que los señores senadores consideraron oportuno, y todavía si nosotros votáramos esta ley, tendría que regresar a la Cámara de Senadores, donde sería nuevamente la oportunidad de los senadores de hacer sus expresiones. Pero las presiones, ¿qué opinión le merecen? Porque ayer incluso que estaba reunida la Comisión de Defensa, vino por ejemplo el padre Solalinde, Sicilia... Es un tema... Y estas amenazas de hacer las movilizaciones callejeras del PRD, ¿no les va a temblar la mano? Es un tema demasiado importante como para que no haya este tipo de expresiones. Si la reforma laboral, que no implica vida y muerte, que implica condiciones de vida, pero no implica muertos, no implica liberación de responsabilidades, si esa era polémica, esta ley es natural que sea mucho más polémica. A mí una cosa me queda claro, un país donde se descubre una fosa con más de 200 cadáveres, o fosas con más de 200 cadáveres, no puede quedarse como está. Y yo oigo al padre Solalinde, pero también hay que oír a los familiares de estos que estaban en las fosas, me gustaría saber qué opinan. Y también hay que oír a los familiares de los militares caídos en estas batallas, me gustaría saber qué opinan. Entonces, lo que debe señalarse y subrayarse, el Congreso, la Cámara de Diputados no tiene en estos momentos ni presión ni preferencia alguna con respecto a la ley, la está discutiendo.
Lo que se produzca por consenso será bueno. Trataremos, esa es nuestra intención, que sea un producto que efectivamente beneficie al país. ¿Se pueden dar audiencias públicas? ¿Cederán a presiones? No tenemos en este momento ninguna presión. El hecho de que haya una manifestación afuera de la Cámara no es una presión para los diputados. Sería el colmo, todos los días hay manifestaciones en esta Cámara. ¿No se descartan las audiencias públicas sobre este tema? Se aprueba aquí en la Cámara, en el Senado la van a frenar, que ya tiene un candado. Yo lo felicito a Navarrete por su clarividencia. Yo no pudiera afirmar eso porque los diputados votan con toda libertad. Ni siquiera sé si habiendo un dictamen habría mayoría para ese dictamen. Pero aquí sí se respeta la voluntad de los diputados. Aquí cada diputado va a votar como considere. Eso es fundamental. Hay un amplio estudio en las fracciones, un debate interno en las fracciones, particularmente en el PRI, eso no es absolutamente extraño, siempre tenemos amplios debates sobre cada una de las leyes, pero hay una coincidencia fundamental, el país necesita que hagamos algo. Diputado, ¿las Fuerzas Armadas no están presionando a esta legislación? Absolutamente, absolutamente, en su momento. Que la iniciativa es una... Bueno, yo he oído muchas expresiones del diputado Corral que luego no veo reflejadas en los hechos y lo digo con todo respeto. Y entiendo su prisa. Yo veo a una Cámara que responsablemente aborda un tema después de un año de estudios con ánimo de resolverlo. Y yo creo que no habrá un solo mexicano que no piense que es urgente que haya definiciones con respecto a la seguridad en el país. Diputado, si este tema es de vida o muerte y usted considera que hay que escuchar de vidas y muertes a todos los interesados, ¿se debería de abrir un periodo de audiencias al respecto? A lo largo de un año la comisión ha oído a muchísimos personajes alrededor. ¿Por qué ahora y por qué descartar lo que ya se ha escuchado? ¿Usted está porque se cierre ya el dictamen? Yo estoy porque la comisión resuelva y porque si estamos en condiciones se vote. Gracias. Yo enfáticamente digo, no puede ser verdad que haya un fast track después de un año de estudio de una ley. Se tocó, diputado, eso es lo que no entiendo. Yo personalmente asistí a varias reuniones relacionadas con la Ley de Seguridad Nacional. Navarrete dice que las comisiones que están protestando nunca se reunieron. Es verdad que no todas las comisiones se reunieron, por eso tiene que resolverse el trámite parlamentario de si comisiones que no tuvieron interés o posibilidad de tocar el tema pueden ahora reclamar el tema.